Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la sexta sesión de El Derecho a Pie de Calle. Esta tarde estamos acá en Marabunta por sexta ocasión y esta tarde estamos con Pilar del Instituto de Investigaciones Jurídicas, investigadora, académica y una persona que nos va a compartir el día de hoy pues todo lo que ha trabajado a lo largo de su trayectoria académica alrededor del tema de la diversidad. Y también estamos con Natalia, que Natalia es una defensora de derechos humanos. Natalia es, digamos, estamos como muy contentas y contentos acá en Marabunta de que estés por acá, porque es una persona que ha dedicado, yo diría, su vida, ¿no? A la promoción, a la defensa de los derechos humanos, ¿no? De las personas de la diversidad. Y bueno, ella más bien nos va a platicar en específico al ratito cuál es su agenda de trabajo. La sesión de hoy, esta sexta sesión, le colocamos como título Llámame por mi pronombre. Y el día de hoy, mientras estaba ahí scrolleando en el Instagram, vi que Natalia promocionó este conversatorio que se transmite en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también en el canal de Instagram de Marabunta, que es nuestra sede y que es quien nos recibe cada último miércoles de cada mes. Colocó ahí voy a esta sesión que se llama Llámame por mi pronombre y más allá. Y eso me encantó porque creo que ahí ya de entrada, pues iniciamos de manera no presencial el diálogo y los cuestionamientos, ¿no? Es decir, nosotros colocamos el título Llámame por mi pronombre, ¿no? Pensando en esta especie de provocación, ¿no? Del ella, él, ella, ¿no? Pero creo que hoy día que estamos con un par de expertas, pues vamos a aprender. Yo personalmente creo que voy a aprender muchísimo y también espero divertirme escuchándolas. Y espero que quienes están escuchándonos y quienes nos han seguido en las transmisiones de este proyecto, Derecho a Pie de Calle, pues también se lleven conocimiento. La idea de este proyecto justo es, pues estamos a pie de calle, estamos sobre Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Y la idea es que salgamos de los espacios tradicionales, que estemos aquí platicando. Entonces, bueno, a partir de este título, ¿no? De Llamen por mi pronombre, a mí me surge un primer gran tema, ¿no? Y creo que es el tema de la identidad. Creo que el tema de la identidad hoy día, hoy 25, que además hoy en México es el Día de la Diversidad, el 28 es el Día de la Marcha, es el Día Mundial, pero justo quisiera que comenzáramos a hablar de la identidad en clave de las diversidades, ¿no? Porque además creo que no podemos hablar de diversidad, sino que también tenemos que hablarlo en plural, ¿no? Sobre las diversidades y sobre las identidades culturales, sociales, sociojurídicas que atraviesa la vida de las personas. Porque me parece que el tema de la identidad es uno de los temas que se tiene que resolver y darle mayor visibilidad, porque al final del día es digamos como tu acceso a derechos. Es decir, si una persona, por ejemplo, no tiene una identidad jurídica, ¿no? Que le resguarde, ¿no? Es muy difícil poder acceder a otros derechos. Derechos de salud, derechos sociales, etcétera, ¿no? Incluso rentar un departamento, ¿no? Desde cómo define su propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, ya lo acordamos hace ratito, entonces le paso la palabra a Natalia y muy bienvenida, y Marabunta es tu casa. Pues muchas gracias por compartir este espacio. Estoy muy contenta
de que podamos pues hablar de cosas que sí pueden resultar incómodas, pero que son necesarias, ¿no? Ahora que dices esto de la provocación, pues voy a ser la provocadora dentro de la provocación, ¿no? Y justo pues pensando mucho en este tema de la identidad y del pronombre y de que pareciera que la lucha de las personas transexuales, de las personas trans en general, está enfocada en el nombre o en la categoría de lo que consideramos como lo masculino y lo femenino, ¿no? En ese sentido, bueno, pues compartirles un poquito de manera muy general, antes de pasar al segundo segmento. Yo soy una mujer trans que inició este viaje hace pues 19 años. Hace 19 años estaba muy chavita, era prácticamente una preadolescente y inicié este viaje de la transición, originaria de Oaxaca, de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, con padres que migraron, como muchas personas justo migran a esta ciudad buscando nuevas posibilidades, nuevos sueños. Y bueno, pues me dedico desde hace más de 15 años a la defensa de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues justo creo que siempre hablar sobre la identidad implica reconocer como quiénes somos, ¿no? Y creo que cuando hablamos de quiénes somos, también cabe la pregunta de cuál es nuestro pasado, nuestra historia y las expectativas que tenemos respecto al presente y al futuro. Y en ese sentido, bueno, pues pensar en la identidad, como bien lo señalas, es muy complejo porque creo que particularmente para las personas de la diversidad sexual y de género, siempre hay como este entendimiento, o al menos como lo vivimos muchas personas de mi generación, de que somos la otredad, ¿no? Somos como lo otros. Esto que es normal, que es común, que es aceptable, que no es cuestionable. Y por otro lado estamos las otras personas, ¿no? Las personas trans, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales. Y creo que justo desde ahí ya construimos quizás un lugar muy distinto dentro del marco jurídico, pero sobre todo del marco social, ¿no? Yo recuerdo que cuando pues yo estaba bien chiquita, o sea, era un niño mariconcito, ¿no? De que 5 o 6 años, y había como pues estos cuestionamientos en la escuela, ¿no? De por qué no te portas como hombre, por qué no juegas al fútbol, por qué no haces estas cosas. Ya tenía yo un pensamiento muy situado sobre preguntarme quién soy. Y creo que eso es una de las cosas que las personas trans hacemos todo el tiempo. Yo siempre lo digo como que en los espacios, que si hay un aprendizaje que damos las personas trans allá afuera, es justo el preguntarnos todo el tiempo quiénes somos, ¿no? Porque nos costó tanto trabajo poder llegar a ese camino de transición, de poder reconocernos en el espejo y decir, soy una mujer trans o soy una joven trans. Y creo que ahora, en este momento que se están generando tantas conversaciones respecto a la identidad de género, la orientación sexual, ¿no? Como parte de las diversidades humanas, creo que es maravilloso que podamos hablarlo, apalabrarlo, y sobre todo quizás, y aquí va como la primera reflexión que tengo sobre eso, cuando me invitaron justo a participar en este proyecto, pensamos mucho en cuánta vida se nos ha ido a las personas trans insistiendo en que nos nombren, ¿no? En que se refieran a mí como Natalia, que cambien ese él por esa ella, ¿no? Y creo que por mucho tiempo lo que sucedió dentro de los activismos LGBT, particularmente con la lucha de las personas trans, es que pensemos que el cambiar el nombre y el marcador de género, por ejemplo, en nuestra acta de nacimiento, en nuestros documentos de identidad, nos iba a abrir un chingo de derechos por delante, ¿no? Que íbamos a tener acceso a seguridad social, que íbamos a tener acceso a un trabajo dentro de la formalidad. Y la realidad es que yo
encontré en otros espacios, yo lo llamo como que son espacios libertarios. Mi segunda salida del closet fue no solo ser una mujer trans, sino asumirme pública y totalmente como trabajadora sexual, reivindicar la palabra puta. Hoy tenemos un sindicato de trabajadoras sexuales donde hablamos de la importancia de hablar sobre la putez, sobre la categoría puta. Y creo que justo como que todo el tiempo estamos cuestionándonos qué es lo que entendemos por lo que queremos ser, por el tema de la identidad de género, pero también por el derecho legítimo que tenemos a trabajar en lo que se nos dé nuestra regalada gana, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto que muchas mujeres transexuales históricamente hemos sobrevivido en 3 oficios, que han sido el trabajo sexual, el estilismo y el show de espectáculo o el show travesti, ¿no? Entonces creo que por ahí hay como muchas preguntas que nos podemos hacer respecto a quiénes somos, porque creo que la identidad es ese hilo que nos ayuda a construir un proyecto de vida alrededor, ¿no? de lo que queremos. Wow, bueno, pues nos vuelas la cabeza, Natalia, con un chorro de temas y de no solo la provocación, sino justo repensar muchísimas ideas que ahorita lo estás planteando, ¿no? Creo que sí, por ejemplo, esta idea, ahorita que acabas de decir, de estos 3 trabajos, ¿no? Que son como trabajos, pues un poco incluso estereotipados, ¿no? También, pero que a lo mejor ha sido parte del proceso sociohistórico, ¿no? Que ha llevado a las trabajadoras y a las mujeres trans a estar en esos espacios, porque habría que analizar por qué esos espacios han sido espacios de reivindicación y de apertura, ¿no? Y de acceso, es decir, habría que también hacer un análisis profundo, y aquí está la académica, no soy académico, pero trajo usted, ¿no? Muy bien. Pero si me invitas, sí, también. Con todo gusto. Y bueno, pues son muchísimos temas y este proceso justo de lo que dices sobre o creemos que una vez que tenemos o que se reconoce o puedes, digamos, como alinear tus documentos, ¿no? En términos de Natalia en el IFE, Natalia en su INE, bueno, en el INE, Natalia en el CURP, Natalia, etcétera. Pues bueno, eso no o sea, uno pensaría que ese es un acceso que ayuda a institucionalizarte. Claro. Pero bueno, vivimos en un país donde el 60% de la economía es informal, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que están atravesados y se suma todo lo que nos has platicado. Ahora te pasamos la palabra. Adelante. No, muchas gracias, Natalia, y pues las dos son muy bien. No, gracias a ti. No, gracias por la invitación, pues gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y también a este espacio por llevar esta idea del derecho a pie de calle. Yo cuando me enteré del proyecto, o sea, lo pensé como muy necesario, Juan. Y bueno, ahora que comparto contigo, Natalia, me parece que es imprescindible, y escuchándote, bajar las discusiones jurídicas a la calle. Y en realidad es una cosa que es necesaria. Me gustó mucho, Natalia, lo que compartiste, porque empezaste con el yo, ¿no? Con el yo. ¿Quiénes somos? Esa pregunta. Y nos compartiste quién eres, quién es Natalia. Y bueno, pues igual yo también voy a compartir algo. Yo soy Pilar. Sí, es verdad que soy abogada. Coordino la cátedra extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero también es cierto que si el feminismo no hubiera llegado a mi vida, sería una abogada, digamos, tradicional, como se le dice, ¿no? Y creo que desde los feminismos me he como impregnado de esta idea y esta pregunta a por qué tendríamos que ser violentadas, violentados, violentades por ser quienes somos, ¿no? Y yo creo que también, como lo hemos visto en otras discusiones jurídicas, desde los feminismos nos implica o nos invitan a preguntarnos por qué la norma, por qué las normas dicen lo que dicen y no dicen otra cosa, ¿no? ¿Por qué el derecho reproduce estos binarismos, estas dicotomías? ¿Por qué el derecho excluye? Y que es verdad, en el tema que hoy nos toca, que el derecho ha dejado, digamos, siempre fuera a alguien, siempre va a dejar fuera a alguien, siempre excluye. Pero el caso de las diversidades sexogenéricas me parece que es una gran deuda, digamos, en términos jurídicos y de derechos humanos. Además de, seguramente vamos a abordar más adelante la crisis de derechos humanos que tenemos en el mundo, el contexto de las derechas emergentes, el contexto de retrocesos, pero es verdad que esta exclusión, digamos, ha sido propia de cómo funciona el derecho.
yo desde esta formación que les comparto que tengo, si el feminismo no hubiera llegado a mi vida, pues sí, seguiría replicando todas estas dicotomías y estos binarismos que excluyen, que violentan y que generan, bueno, que producen jerarquías. Y también como pregunta inicial, bueno, y como presentación inicial también, yo soy de Puebla, ¿no? Y creo que también el contexto, tú decías que eras de Oaxaca, yo soy de Puebla y también llegué hace muchos años a trabajar a la Ciudad de México. Y también me enfrenté a esta serie de violencias, digamos, ¿no? A este sentirte descolocada porque digamos, estás en un lugar fuera de tu núcleo y te insertas a una ciudad, como le llamo, monstruosa, hermosa y monstruosa a la vez, una ciudad de tantas contradicciones. Yo le digo así, la ciudad monstruo. Así es. De tantas contradicciones y esta pregunta de quién eres al final, ¿no? Y entonces me pareció muy valioso esto, que muy cercano, Natalia, que podamos entrar desde ahí. Porque también es verdad que si bien podemos ocupar posiciones de privilegio en ciertos aspectos, también hay violencias que nos atraviesan, ¿no? Históricas, y que compartimos eso, y seguramente en algún momento de la conversación lo podemos abordar. E igual para irme a la parte bueno, un poco más seria, ¿no? Es verdad que en términos jurídicos el derecho a la identidad es uno de los temas recientes, es uno de los temas que a lo mejor se va como visibilizando más, principalmente con el matrimonio igualitario, como se le conoce en nuestro país, con todas las luchas activistas de, bueno, compañeros. Yo voy a nombrar a alguien que admiro mucho, Alex Ali Méndez Díaz, Ninde Molre, que en nuestro país, justo de Oaxaca, también Alex Ali inicia toda la movilización a través de amparos para reconocer este derecho y también cuestionar la figura matrimonial, ya saben, la básica, que matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, y me hacía mucho sentido lo que decías, Natalia, porque es verdad que este derecho a la identidad, digamos que se va fortaleciendo, se va abriendo a partir de grandes demandas como la del matrimonio igualitario en varios países, como el nuestro, pero que también es verdad que el reconocimiento de una identidad no significa que te va a llegar la cascada de derechos en automático. Y eso es algo que desde nuestra formación como abogadas, abogados, abogades, también lo pensamos, es decir, nos reconocen el nombre, ¿sí? Imagínense, el derecho al nombre. Después viene este reconocimiento de la fórmula contractual matrimonial, pero incluso esa fórmula matrimonial contractual no va a tener como consecuencia inmediata que las personas de las diversidades sexogenéricas puedan acceder a los mismos derechos, ¿no? Y entonces y siguen los tropiezos, ¿no? Pensiones de jubilación, pensiones alimenticias, adopción, por supuesto, como una de las grandes agendas. Entonces sí creo, y tal vez enlazándolo, tratando de jugar esta parte de presentarme, de que las personas que me conozcan también, cómo nos cruzan también estas historias y de cómo nos vamos vinculando entre academia, activismos y también, ¿qué será? Pensando en la pregunta de los retos del derecho también, ¿no? Porque como decías, comparto mucho esto que señalas en otros movimientos también. Cuando se piensa que un derecho está ganado, ¿no? Quizás el reto está en pensar que no necesariamente todo está ganado o sentado ya. Claro, yo creo que quizás, y pensando en esto que dices, Pilar, como que también creo mucho en que el lenguaje jurídico, el lenguaje legislativo, como toda esta parte que nos dicen de las leyes y los códigos penales y todo esto, que es una parte, obviamente, que como defensora, como activista, he tenido que aprender, pues, a chingadazos, literalmente. O sea, yo no sabía lo que era un amparo, no sabía lo que era ir a poner una denuncia al Ministerio Público y darte cuenta que te tardas más de 24 horas, 48 horas entre los peritajes, entre que te hacen la primera declaración y la segunda, y como todos estos procesos que parece que ya están dados por sentado, o sea, que ya hay como allá afuera la gente que nos está viendo, que las personas que están en mayor desigualdad, en mayores condiciones de pobreza, y no solo pobreza me refiero a la parte económica, sino a las herramientas para la vida, ¿no? Nosotras siempre hablamos mucho de las herramientas para la vida. ¿Y cuáles son esas herramientas para la vida? Justo tener nociones sobre el acceso a la salud, el poder realizar un trámite para sacar tu CURP, ¿no? Tu clave de registro de población, tu acta de nacimiento, que, insisto, nosotras y nosotros que estamos de este lado lo damos por sentado, pero allá afuera la gente está en otra conversación y en otras discusiones. Y justo en ese sentido, solo incorporando este tema de la identidad,
quizás para que las personas entiendan un poco cómo es que nacen estas propuestas. En 2008 se reforma una ley para que las personas transexuales, transgénero, travestis, podamos cambiar nuestros documentos, nuestros datos, es decir, nuestro nombre, nuestro marcador de género, masculino, femenino, a través de una vía judicial. ¿Y a qué nos referimos con vía judicial? Que justamente las personas trans, imagínense lo cabrón que está, tener que someterte a un juicio, claro, para donde demostrar, ¿no? un peritaje médico, un peritaje de expertos o expertas pudieran dar la fe y la legalidad de que yo era verdaderamente Natalia, ¿no? Es decir, si el día de mañana Suena terrible. las personitas, exacto, es súper terrible, porque justo las personitas que nos están viendo, imagínense que el día de mañana se les borran todos sus datos oficiales en sus documentos y ustedes van al registro civil y dicen, yo no me llamo Sutano, me llamo Perengana. Ah, no, pues ahora me lo tienes que demostrar. De por sí, ¿no? la burocracia es Exacto. un infierno. De por sí, los trámites administrativos en general son una cosa espantosa. Y entonces, a partir de esa ley, muchas personas trans quedaron afuera. Y incluso los indicadores, si vemos como los registros de la cantidad de mujeres trans en ese momento que realizaron su cambio de nombre a partir del 2008, en relación al 2014, que fue cuando se aprueba una nueva ley que permitía que las personas trans en la Ciudad de México al menos pudiéramos tener nuestros documentos de acuerdo a nuestra identidad y a cómo nos identificamos a través de una vía administrativa. Es decir, que tú podías llegar al registro civil y decir, yo quiero cambiarme el nombre, presentas tu acta de nacimiento, algunos documentos, sin el juicio, sin tener que someterte a un juicio en el que expertos tenían que validar tu identidad. Entonces, si ustedes ven esos registros, se van a dar cuenta que la cantidad de mujeres trans que hicieron ese trámite es mínima a comparación de las mujeres trans que lo hicimos a partir del 2014. Y justo ahí viene como un poco la forma en cómo yo lo he vivido. En el 2008 yo acababa de entrar a la carrera, ¿no? Yo acababa de entrar a Ciencias de la Comunicación, soy de Polacas, soy Orgullo Puma, que bueno, ahora con todo lo que está pasando en la UNAM también hay sentimientos encontrados, sí, ¿no? Y creo que siempre hay que tener la capacidad de ser críticas ante la propia institución y creo que también la institución tiene muchas cosas que mejorar, ¿no? Para justamente los grupos históricamente vulnerabilizados. Entonces, yo entro en 2008 a la carrera y en la carrera, pues obviamente ahí tenía mi marcador como Iván Jesús. O sea, mi nombre era mi número de cuenta tal y tu nombre legal es este. Y así me chuté prácticamente toda la carrera, ¿no? Y era de verdad un martirio tener que llegar, porque aparte saben que cuando están los propedéuticos o los inicios de semestre, pues los profesores llevan las listas, ¿no? Entonces en la lista pues aparece tu nombre legal y entonces para mí era como hacer todo este malabarismo de tratar de interceptar así como en fútbol americano al profesor antes de que entrara al salón de clases y decirle, profesor, fíjese ahí que yo soy... por mi nombre. Justo, llámame por mi... Yo creo que justo eso fue uno de los primeros espacios de disputar y de defender tu identidad y tu nombre. Y y había genuinamente profesores que me decían, aquí dice que te llamas Iván y yo no te voy a llamar de otra forma. O sea, y les estoy hablando del 2008, ni siquiera es que hayan pasado eso hace tantos años. Entonces creo que todas estas pedagogías que las mujeres trans, en general la diversidad sexual, hacemos todos los días, son importantísimas porque sí marcan una diferencia entre lo jurídico, entre lo administrativo, pero sobre todo creo que se tienen que traducir a cosas reales de nuestra cotidianidad, ¿no? Creo que eso es bien valioso. Sí, claro, creo que justo lo que ahorita nos colocas es que es un proceso cotidiano, es decir, creo que tú nos acabas de hacer una narrativa sobre tu inicio de la universidad y cómo tuviste que hacer como un trabajo pues como gota a gota, ¿no? Gota a gota para que fueran reconociendo tu identidad y tener que presentarte más allá de la lista del papel, ¿no?
Y ahí hablando del papel también creo que, y también hablando un poco de lo que Pilar nos compartes, creo que uno de los grandes retos que tenemos en México, y no solo en México, es justo eh, qué pasa con nuestra legislación, con nuestras normas, porque a veces en el papel pueden ser muy progresistas, pero en la implementación, ¿no? Es decir, el papel puede decir A, pero llegas a una ventanilla, ¿no? Y las personas que te atienden en la ventanilla no tienen ni idea ni siquiera de los cambios normativos, ¿no? Es decir, entonces es una forma en la que me imagino, yo creo que tú lo has vivido, que es, tú has tenido que hacer un trabajo de educadora, un trabajo pedagógico casi en cada uno de los espacios públicos donde has hecho un trámite. Y estoy seguro que has sido tú y has sido otras compañeras que han hecho este trabajo y que lo hacen diario, ¿no? Entonces ahí es importante pensar justo, a ver, Pilar nos dice, bueno, yo me atravesó el feminismo. Y si no me hubiera atravesado el feminismo, sería una abogada tradicional, ¿no? Justo una abogada tradicional donde la norma es y el papel es el papel. Y un poco el derecho en clave feminista creo que atraviesa el papel y que llega justo a convertir o sea, es decir, pasar de la norma a la acción, ¿no? Y en la acción ver cómo se interpreta de acuerdo a lo que se tiene que, pues, o sea, lo que es útil para la comunidad o para las personas, ¿no? El derecho es una gran herramienta, ¿no? Ahora, pasando un poco esa idea de que si el derecho es una gran herramienta, ¿no? O qué estás haciendo, cuál es tu trabajo ahorita en esta clave de las diversidades, de toda esta serie de procesos. Ahorita hablamos de la identidad, pero no solo hablamos de la identidad, hablamos de una serie de muchísimos factores, ¿no? Y problemas públicos que atraviesan las personas y que les atraviesan su vida, ¿no? Y que les van, digamos, como poniendo obstáculos día a día para poder desarrollarte como persona, ¿no? El derecho en ese sentido como herramienta, ¿no? Y en tu trabajo, o sea, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos un poco, más allá pues de lo que nos platicaste hace ratito, cómo son tus proyectos, cómo abonan. Ahorita dijiste, qué interesante, qué padre que estemos aquí pues a pie de calle, ¿no? Y que estemos con Natalia y conmigo, y todas las personas acá en este café y echándonos una chela, ¿no? Pero cuéntanos, o sea, cuéntanos qué estás haciendo para poder justo quien nos escucha también, ¿no? Pues que busque a Natalia, que te busque a ti, que las personas se enteren, ¿no? Que desde la academia se están haciendo cosas, que desde la sociedad civil se hacen cosas todos los días, que desde la trayectoria personal e individual, pues, o sea, le talacheas día a día en cada pasito que das, ¿no? Entonces, Claro. cuéntanos, Pilar. Pues me voy a adelantar y voy a empezar por lo personal, porque para las personas que nos están viendo, escuchando, no sé qué les parezca esto, pero a veces es bien sencillo, como decía, hablar en lo macro, ¿no? O sea, estamos haciendo esto, estamos haciendo allá, incidencia legislativa, ¿no? Lo que sea. Pero yo creo que para las personas que se están acercando a esto, en realidad la primera deuda, digamos, es cuestionarse a uno misma, ¿no? Y yo tiene alrededor de 15 años más o menos que me acerqué a los feminismos y que me he ido, o sea, no he dejado de preguntarme cosas, ¿no? Porque es verdad que uno la riega, uno violenta también, o sea, creo que también eso es importante reconocer, ¿no? Las violencias que no solamente, digamos, somos víctimas, sino que también reproducimos y que podemos reproducir violencias al momento de no reconocer a la otra persona, justo nombrándola como nos dicen, ¿no? Y no solo, como decían antes, no solo es un tema de lenguaje, pero negar la existencia de alguien, a mí me parece que es algo gravísimo y es algo que digamos que cuesta trabajarlo, ¿no? Entonces quisiera empezar como por ese lado, ¿no? Por el trabajo personal que podemos hacer, ¿no? Y que es un trabajo continuo, no es un trabajo clausurado, claro, cerrado,
es un trabajo que Permanente. toca estar escuchando y también cuestionando nuestros... Aprendizaje. Claro, porque además crecimos en esta estructura, yo por eso les compartía mi contexto, no dije la palabra conservador, pero cuando dije Puebla espero que hayan Sí, pensado un contexto religioso, por supuesto, que es algo que igual repensamos cátedra de mucho en la laicidad. cátedra, ¿no? O sea, el contexto religioso que influye realmente en la conformación de nuestra identidad y de quiénes somos. Entonces, con una profesión, digamos, con ciertas características, en un contexto también determinado, con una educación también determinada, el trabajo de cuestionamiento y crítica es constante, ¿no? Yo soy profesora también de la Facultad de Derecho y ahora que tú decías esto de las pedagogías, me encantó, te lo voy a tomar prestado de vez en cuando. Algo que yo hago en mi práctica cotidiana como docente es esto, ¿no? Hay muchas personas que no necesariamente quieren hacer el trámite de cambio en la universidad. O sea, quiero decirles que el trámite en la universidad también tiene algunos años que se han alivianado las cosas, hay como grandes esfuerzos institucionales por reconocer las diversidades sexogenéricas y facilitar los trámites. También producto de la lucha del movimiento estudiantil, de las compañeras, compañeros que dijeron hay que agilizarlo y que sea más fácil para todas las personas. Pero hay personas que no necesariamente quieren cambiar, ¿no? Porque además es una decisión también personalísima. Muy personal. Entonces, también el tema, y a mí cada semestre estoy muy, o sea, como que me llena de satisfacción cuando veo la alegría de alguien que me dice, a mí llámame de esta forma. Evidentemente su apariencia no coincide con el nombre que yo tengo en el acta, sí, pero el hecho de que tú nombres y reconozcas como alguien como te están señalando, me parece que es una tarea fundamental. Y es algo que podría parecer micro, pero en realidad es un esfuerzo, me parece que a lo macro, ¿no? Y que en un contexto tan violento, como tú decías hace rato, Natalia, no sabemos las violencias a las que se está enfrentando estas personas, ¿no? Personas trans, personas no binarias, no sabemos qué está sucediendo, personas con alguna orientación sexual no heterosexual. Y el hecho de que las aulas sean lugares violentos, a mí me parece que también es algo que debemos atender como universidad. O sea, las aulas deberían ser espacios seguros y sin embargo son espacios donde se reproducen muchas violencias, ¿no? Por parte de profesores, profesorado, por parte del estudiantado. Entonces, pensando en como que, digamos, que sigo aprendiendo y que me gusta mucho retomar al inicio de la clase, cuando empieza el semestre, ¿no? Es cómo les llamo, ¿no? Es esta tarea tan sencilla de cómo les llamo, cómo nos gustaría ser nombradas, nombrados, nombradas, me parece que es una tarea fundamental. Más allá de aconsejar, oye, ¿por qué no haces el cambio legal? Porque esa no es mi tarea. O sea, en realidad, y volviendo al tema del derecho, ahí nos podemos atorar mucho, ¿no? Sobre las áreas de oportunidad del derecho, pero también me parece que centrar siempre en la persona, en lo que la persona te pide, lo que requiere de ti, me parece como fundamental. Si quieren, ahora le doy la vuelta al tema del derecho, pero por ahora eso, y luego ya para finalizar les acerco a lo que hacemos en la cátedra. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que no es menor esta acción que haces al iniciar tu semestre. Creo que justo las aulas desde la secundaria, la primaria, bueno, la primaria, la secundaria, la preparatoria, cualquier espacio, creo que es bien importante justo sin violentar también a las los chicas, chicos, chiques, justo estos procesos, ¿no? Esto que nos cuentan sobre las personas pueden tomar la decisión de nombrarse o no, incluso esto, de salir o no salir del closet, ¿no? Pues, que a lo mejor es una frase muy ochentera, ¿no? Y yo creo que a mí hay una frase con la que conecto mucho que es, hay tantas formas de ser trans como personas trans en el mundo, ¿no? Hay tantas definiciones de lo trans como personas trans en el mundo. ¿Cómo? ¿De dónde salió? Pues creo que ha sido también justo conversaciones con las mismas y mismos compañeros ya saben, en el desmadre, la peda. Vamos a citar, ¿eh? Claro, con gusto, con cariño. Vuelvan a repetir. Que hay tantas definiciones de lo trans como personas trans en el mundo. Y esto sobre todo porque evidentemente cada proceso de transición es distinto, es complejo,
depende mucho el contexto. Yo también aquí quiero soltar otra bomba que me parece que también es importante y hay que dejarlo muy claro. No Creo soltemos que bombas ya en este mundo, por favor. Ah, sí. amor y paz ahora en este momento, pero yo creo que a veces dentro del activismo trans lo que nos está faltando es tener una conciencia de clase, una perspectiva de que sí, por supuesto, yo entiendo que hay una disputa por la vida, por ser nombradas y nombrados, nombrades, pero también hay que entender Sí. que hay personas trans que están en un mucho mayor riesgo Claro. de vivir violencias y que le atraviesan todos los días por el cuerpo, ¿no? No quiero ser como muy, ahorita siento que estamos como en un muy bonito, pero les comparto brevemente mi historia y lo Sí, que hago. Justo, o sea, tu historia y en qué estás ahorita. Y bueno, yo, como les decía, llevo ya 15 años, 16 años, este año cumplí 16 años ejerciendo trabajo sexual en calle. Empecé trabajando justo por necesidad para poder pagarme la carrera en la UNAM, porque pudiera parecer que la UNAM es un espacio de educación pública, pero pues necesitas varo, ¿no? Comer, Y cuando llegar, A transporte, todo. comida. todo, La vida. alquiler, todo, y cuando no tienes de alguna manera las herramientas económicas que quizás otras personas tienen, creo que es justo por eso siempre es importante incorporar la perspectiva de clase, ¿no? Entonces, yo empiezo a ejercer trabajo, empecé a talonear en Tlalpan, en Calzada de Tlalpan, que para quien no lo sepa, Calzada de Tlalpan es uno de los Bueno, y principales. Una Sí, palabra también talonear. histórica. Talonear, pues es que ahí somos taloneras. Ahí nada de que, ay, te vamos a que la opinión consultiva 2417, que el acuerdo con la ONU. No. Ahí vas a lo que vas a chambear, vas a ganarte la vida como el resto de la clase trabajadora. Por eso para mí era muy importante formar este sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Porque bien lo señalabas, el INEGI indica que 6 de cada 10 mexicanos y mexicanas nos dedicamos a la economía informal, pero dentro de esa informalidad no tenemos seguridad social, no tenemos jubilación, no tenemos derechos laborales que el resto de la clase trabajadora que está en la formalidad sí los tiene. Y entonces cuando empezamos a tener esta conversación entre mujeres transexuales, mujeres cisgénero, cuando hablamos de mujeres cisgénero nos estamos refiriendo a mujeres que fueron asignadas como tal al nacer, es decir, lo que se conocería como mujeres biológicas, pero que en realidad, bueno, pues todos los seres humanos somos biológicos, ¿no? Yo no soy un robot ni soy un androide. Entonces, las mujeres cisgénero y las mujeres transexuales empezamos a tener estas conversaciones sobre por qué es importante empezar una lucha laboral desde el trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque cada compañera que está allá afuera taloneando en Calzada de Tlalpan, en Sullivan, en La Merced, en Revolución, en Iztapalapa, tiene que tener la seguridad de que puede continuar un proyecto de vida desde el trabajo sexual sin ser criminalizada, sin ser golpeada, violentada y desafortunadamente asesinada, ¿no? Yo en 2022 sobrevivo a un feminicidio. Desde mucho antes ya tenía pues esta espinita de seguir trabajando comunitariamente para defender derechos de las putas, como nos reivindicamos políticamente, porque también sabemos que la palabra puta duele, ¿no? Y creo que muchas de nosotras, ahora que Pilar hablaba sobre eh, esta genealogía feminista, ¿no? De que creo que muchas de nosotras empezamos a tener este despertar epistémico a partir de hablar sobre el feminismo, ¿no? Sobre los feminismos. Empezamos a leer autoras como Marta Lamas, Elena Poniatowska, y creo que justo ese feminismo en un primer momento me hizo despertar, pero también el trabajo sexual en calle me hizo como darme cuenta que de nada sirve el escritorio, que nada sirve la teoría, si esto no lo trasladamos a lo que se siente, a lo que se encarna en la calle. Y quienes están encarnando eso son las mujeres trans trabajadoras sexuales. Y ahí sí quiero también soltar otra bomba. Por ahí se anda manoseando mucho un término que me parece peligroso, una cifra, de que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años.
La realidad es que ese estudio lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya mucho antes de la pandemia, y ellos hacen un análisis de las muertes violentas de mujeres transexuales en la región de Centroamérica y Sudamérica. Lo que estas personas encontraron... ¿Sexuales? A eso voy. O sea, es un estudio sobre muertes violentas de personas trans. Cuando hacen este estudio, ellos se dan cuenta que la edad en la que estas mujeres trans eran mayoritariamente mujeres transexuales, las que eran asesinadas, oscilaba entre los 30 y 35 años. Y cuando vas desglosando la cifra, te das cuenta que las mujeres trans asesinadas entre los 30 y 35 años eran trabajadoras sexuales en calle, eran mujeres migrantes, mujeres transexuales migrantes, en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema, en desplazamiento forzado. Y entonces lo que entendemos y reconocemos es que hay una realidad muy específica que está asesinando a las mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, me parece a veces un poco peligroso que dentro del activismo trans digamos, todas las personas trans están en riesgo. No. Por supuesto que también hay personas trans que encarnan los privilegios. Claro. Tenemos a Kylie Jenner, la mamá o papá de las Kardashian, que ahora sale apoyando a Trump, siendo racista, siendo clasista. O sea, creo que también hay que empezar a poner en la conversación que por el hecho de ser personas trans no significa que tengamos una inmunidad ética. Por supuesto que también podemos ejercer justo lo que decías, Pilar, que me parece bien valioso. Creo que también como mujeres o como personas trans, evidentemente también tenemos sesgos, prejuicios, historias, episodios de violencia, y que también tienen que ver con un devenir de nuestra propia historia, ¿no? De nuestros propios contextos. Entonces, a lo que voy con esto es que justo, ya después de dar todo este círculo, yo sí creo que hay mujeres transexuales a las que hay que proteger más. Y son a las trabajadoras sexuales, a las que están en contexto de migración, que están siendo desplazadas, que están siendo amenazadas, que están de verdad sin ningún recurso. Y por eso era importante que hiciéramos esta organización que se llama la Coalición Laboral Puteril, que es un sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales que justo busca, por un lado, sí, tratar de hacer frente a las condiciones de desigualdad económica y materiales, pero pues obviamente, como pasa dentro de los activismos, pues no tenemos ni el varo, ni el tiempo, ni la fuerza, ni la cantidad de personas para poder solucionarle la vida a todas las compañeras. Pero por otro lado, justo queremos hacer incidencia para que podamos tener derechos laborales, ¿no? O sea, para que las compañeras podamos, el día de mañana, si una trabajadora sexual de 60 años se quiere jubilar, pueda tener exactamente el mismo derecho que lo tiene, por ejemplo, lo que tan maravillosamente hicieron las compañeras trabajadoras del hogar, como Marcelina Bautista, que inició un movimiento para sindicalizar a las compañeras trabajadoras del hogar. Entonces creo que es un tema muy complejo, tiene como muchas aristas, y creo que por eso es importante que las personitas que están allá afuera, quizás que no tienen como todo este contexto, que son puedan entender. Exacto. O somos. Que somos, ¿no? Que creo que todas y todos somos de alguna manera ignorantes, sí, y en varios temas, ¿no? Pues bueno, ya nos planteaste ahora qué es lo que estás haciendo. Ahora, un poco para ir cerrando esta conversación, un poco podemos intuir cuáles son parte de los retos, ¿no? Los retos es justo llevar, no solamente en la discusión académica y de la sociedad civil, sino llevarlo al ámbito de la calle y del trabajo legislativo, ¿no? Estas necesidades de política pública, ¿no? Justo así como se hizo con las trabajadoras del hogar, llegar a ese punto, ¿no? Ahora, desde el trabajo académico, Pilar, cuéntanos un poco justo desde esta herramienta del derecho, pues cómo podemos trabajar, cuáles son los retos y cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Desde distintos espacios, ¿no? Este es un café, es una librería, pero es un espacio donde normalmente se dan este tipo de diálogos. Entonces, lo interesante es que son espacios abiertos, ¿no? Sin
sin ningún protocolo, ¿no? Aquí se pone un póster, se hace invitación y cuando son eventos aquí presenciales, pues las personas llegan, quien sea, y tienen micrófono abierto. Y aquí te hago una invitación, o sea, Marabunta está abierta para que vengas, hables, des una conferencia de prensa. Es un espacio justo que es para eso, ¿no? Y también, ¿no? Justo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues fue parte de poder traer a las y los investigadores a compartir lo que están haciendo, ¿no? Justo, y que a través del Instagram de Marabunta y del YouTube de Jurídicas podamos llegar a más personas, ¿no? O sea, que nos escriban en las redes sociales escriban de Marabunta al ratito justo y del instituto. en el Instagram te Y de la etiquetamos, organización también, ¿no? tienen redes, Claro. también ahorita las personas. Para que puedas repostear esto. Pero dentro de estos retos, ¿no? Pilar, cuéntanos justo cuáles son los retos, qué es lo que tú observas. Es más, en este mismo diálogo, se me fueron 20,000 ideas. O sea, Sí, yo también. quisiera, o sea, podría juntarme con ustedes y hacer un proyecto de investigación, acción con ustedes, me encantaría. Pero justo en ese sentido, dinos, o sea, cuáles son los retos que ves y que desde el instituto se puede justo coadyuvar, apoyar, sumar, ¿no? A este tipo de agenda. Pues mira, yo me voy a quedar con este ejercicio, Juan, porque creo que si algo tenemos que seguir haciendo es invitar a las voces, ¿no? A las voces que han permanecido en silencio o que se han dejado, o las han dejado o las hemos dejado en silencio, ¿no? Yo creo que no hay mejor trabajo desde esta colaboración mancuerna, academia, activismo, sociedad civil, que invitar a las personas que no han tenido voz, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. Hace rato decías, Natalia, lo de la inmunidad ética. Sí, dijiste así, pero yo te voy a robar aquí categorías y todo, perdóname. No, Pero justo eso también, a mí me parece bien interesante que en espacios como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el espacio que yo coordino, la cátedra, también repensar, ¿no? Estos, ¿qué será? Conocimientos hegemónicos, ¿no? Incluso los propios feminismos, ¿no? O sea, ahora no lo dijimos, pero bueno, yo creo que es un buen acercamiento pensar que también algunos feminismos son cuestionados, justo por lo que decías, ¿no? Porque pueden ser incluso clasistas, ¿no? Porque hay críticas al trabajo sexual y las críticas al trabajo sexual tienen como de componente, digamos, no considerar, claro, tal cual, el sesgo de clase, ¿no? Y de raza, por supuesto, ¿no? También. Entonces sí creo que es bien importante invitar a las actoras, a los actores, a los actores involucrados, seguir preguntándonos por qué estamos haciendo también, como decíamos antes, reproduciendo estas violencias y cómo vamos a hacer para combatirlas. Y otra cosa que yo les decía que me preocupaba mucho, y es algo que no sé si ibas por ahí hace rato, Nati, pero yo sí creo que si notamos, ponemos atención a las redes sociales, incluso de la UNAM, hay una creciente ola de odio. Y a mí eso me genera mucho ruido y preocupación, porque pareciera que estamos en el momento en el que más derechos se reconocen a las diversidades sexogenéricas, a las mujeres también, y parece que es el momento de más violencia, o sea, de discursos violentos, de odio, y yo lo digo por el seguimiento a redes sociales, ¿no? Ahora que estamos en este mes del orgullo, no es raro ver comentarios, ¿no? Transfóbicos, también machistas, misóginos, en contra de todos estos avances que me parece que es bien importante que sigamos hablando de ello, ¿no? O sea, parece que son espacios ganados, pero también es como un ejemplo de que así son los derechos humanos, ¿no? Se pueden dar por ganados, pero quizá el peligro es creer que las luchas están ganadas y entonces ponemos atención a lo que hace la gente de a pie, los activistas, perdón, y ahí está en general, ¿no? Lo rico de la lucha social, ¿no? Más allá del mundo de lo que dice el derecho. Claro, yo creo que también no podemos... Creo que siempre hay esta posibilidad de conectar siempre con las personas desde otros lugares, ¿no? Porque también sabemos que el tema de la diversidad sexual, o sea, hablar sobre matrimonio igualitario, sobre las personas trans, sobre la adopción entre dos hombres, genera polémicas, ¿no? Genera prejuicios, sesgos, pero también creo que hay muchas posibilidades en cuanto a poder conectar desde otros lugares, ¿no? Porque a veces parece que las luchas... Las infancias trans, que también es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y que creo que poder conectarlo
desde darnos cuenta que hay muchas luchas que están mucho más conectadas de lo que creemos, ¿no? O sea, yo no pensaría una lucha de la diversidad sexual sin la lucha de la clase trabajadora, sin la lucha de las trabajadoras del hogar, sin la lucha de las trabajadoras sexuales, del movimiento obrero. Creo que sí es importante seguir teniendo estas conversaciones que a veces pueden ser incómodas, que a veces incluso no tener todas las respuestas es válido, ¿no? Porque creo que dentro de la investigación académica y dentro de los activismos también a veces vamos por la vida como con una especie de superioridad moral, como creyendo que tenemos todo resuelto y le estamos explicando al mundo la vida, pero la realidad es que a veces ni nosotras mismas ni nosotros mismos estamos con tantas herramientas para poder enfrentar lo que viene, ¿no? Y lo que viene justo tiene que ver con un retroceso de los derechos. Lo que está pasando en el norte global, por supuesto que no es gratuito, ¿no? Tiene un costo y lo estamos viendo ahora en América Latina. Y creo que siempre tenemos que aprender a conectar con la gente que lo vive día a día, ¿no? Que lo vive todos los días y como es este programa, ¿no? A pie de calle. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, Pilar. Te iba a volver a pasar la palabra, pero me la ganaste. Perdón, soy un poco aborazada. No, pero me encanta eso. Más bien quisiera justo ir como cerrando esta conversación, nada más, yo con un breve comentario justo sobre que esta tarde pues tocamos algunos temas, ¿no? Algunos temas que atraviesan el tema de las diversidades, en plural. Llámame por mi nombre, ¿no? Me encantó que no es por mi pronombre, sino por mi nombre. Y me encanta haber escuchado y que nos hayas compartido justo esa parte de tu vida, ¿no? en la facultad, de donde yo también soy profesor, pues, de posgrado. Yo doy un laboratorio y en términos de las respuestas, ¿no? Yo no tengo respuestas para mis estudiantes, nunca las tengo. Justo lo que siempre queremos y lo que yo les propongo ahí es que construyamos las respuestas juntas, juntos, juntos, ¿no? Y creo que lo dijeron muy bien ustedes hace ratito, esta no es una, o sea, ningún derecho está ganado. Creo que ningún derecho, aunque esté en la Constitución, aunque esté en nuestras normatividades, ningún derecho está ganado. Creo que como ciudadanía, ¿no? También tenemos que ejercer una ciudadanía activa, vivida, activa todos los días, porque nada está dado y en este contexto nacional, pero también regional, pensando en lo que platicabas ahora con el tema de la Corte Interamericana, ¿no? Creo que vivimos en una región donde no importa que el derecho esté en papel, siempre como ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, tenemos que hacer algo más para, o sea, tristemente, para poder acceder a nuestros derechos. Y yo terminaría con eso, no sé si ustedes quieran dar un último mensaje. Pues agradecerte, Natalia, un gusto compartir contigo el espacio. Juan, pues gracias por el espacio igual. Bienvenida. Y pues a mí me quedó, o sea, algo que quería decir hace rato súper rápido, ¿no? Que es que significa también lo trans para mí y lo que tú decías, transitar. Y yo creería que las personas que somos ahora, claro, bueno, para mí, o sea, que ninguna persona es estática. En realidad la persona que soy yo ahora no soy la que fui hace 15 años, ni seré la de algún futuro. No entonces, quién pueda ser mañana. Claro, entonces me gustó mucho. Gracias por compartir, Natalia. No, al contrario, muchas gracias. No, pues muchas gracias. La verdad no tengo más que invitarles también a las personitas que nos están viendo que tomemos las calles, que la protesta, el derecho legítimo a la protesta, a salir, a movilizarnos, a denunciar las injusticias, a no quedarnos callados, a tener siempre esta posibilidad de generar vínculos, ¿no? O complicidades con otras luchas. Eso creo que ha sido para mí como muy revelador, ¿no? He aprendido también mucho, digo, ahorita estamos hablando justo del tema de diversidad sexual,
pero pues les puedo decir que he aprendido de grandes mujeres como Marcelina Bautista, trabajadora del hogar, de Irinea Buendía, Araceli Osorio, madres de mujeres, madres buscadoras, ¿no? Creo que siempre hay esa posibilidad de aprender, pero sobre todo empapándonos en la calle, o sea, vámonos a donde está la acción, donde está el mero merequetengue, hagámoslo, no tengamos miedo de ensuciarnos las manos, no tengamos miedo de salir a gritar, a denunciar, porque creo que eso es una política transformadora, ¿no? Yo creo que obviamente respeto mucho tu trabajo, Pilar, pienso mucho en este tema del Estado, pero creo que siempre la conexión con la gente es lo que transforma la vida. O sea, el derecho escrito no necesariamente es un derecho ejercido, ¿no? Entonces, lo que cambia la vida de las personas no es necesariamente el papel, sino lo que hagamos de aquí, de la puerta de nuestras casas para afuera, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia, Pilar. La próxima sesión, les invito, vengan o véanos en las redes. Es una sesión también bastante provocadora y muy importante, y lo acabas de decir en este momento. Nuestra sesión siguiente, que es el 30 de julio, se llama Buscar para recuperar la vida, nuestro derecho forense. Entonces es un gran tema, es una gran deuda que atraviesa todo, atraviesa, como lo dijiste, atraviesa a las madres, atraviesa a nuestras personas en contexto de movilidad, independientemente de su condición sexogenérica. ¿Está bien? Sí, de sus identidades. Ya aprendí. ¿No? Entonces, esta es su casa. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias.